vamos a ver ahora la ley de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Si bien podemos trabajar con eso, para que sea más sencillo de hacer, hago de vuelta la multiplicación cruzada, como son fracciones, y me va a quedar presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. ¿Son iguales las fórmulas? Sí. Cualquiera de las dos que usen les va a dar el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que matemáticamente hablando, la segunda es más sencilla. Vamos a leer el problema y vamos a ver si lo podemos resolver. Tercer y último problema. Si cierta masa de un gas contenido en un recipiente rígido a una temperatura de 100 grados Celsius posee una presión de 2 atmósferas, ¿qué presión alcanzará la misma cantidad de gas si la temperatura aumenta a 473 Kelvin? Una vez que hacemos eso, ponemos datos y leemos el problema a ver qué dice. Si cierta cantidad de un gas contenido en un recipiente rígido, ahí, si bien nos está diciendo que el volumen no va a cambiar, al decirnos que es un recipiente líquido, nosotros entendemos que el volumen va a ser constante. Es una manera implícita de decir algo. Cuando nosotros decimos que el volumen es constante, es una manera explícita. Te estoy diciendo que el volumen es constante. Pero hay una forma implícita de decirlo. Decirlo que el recipiente es rígido significa que no va a cambiar. Significa que el volumen no puede variar. Porque está contenido en un recipiente que no va a cambiar porque es rígido. Dice a la temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, vamos a poner temperatura 1 va a ser igual a 100 grados Celsius. No se olviden, si bien nosotros utilizamos muy comúnmente que son grados centígrados, los grados son Celsius. La palabra centígrado viene de porque la escala es de 0 a 100, que es del punto de congelación del agua y el punto de ebullición. Pero los grados no son centígrados, si bien la escala es centígrada. Los grados son Celsius. Entonces, nosotros por ahí comúnmente podemos decir hay 20 grados centígrados de temperatura. Comúnmente. Pero cuando hablamos en física o en físico-química, lo que tenemos que tener en cuenta es que los grados son Celsius para hablar con propiedad. Bien, entonces la temperatura 1 ya la tenemos. Seguimos leyendo, dice, posee una presión de 2 atmósferas. Como a esta temperatura posee una presión de 2 atmósferas, vamos a poner presión 1, va a ser 2 atmósferas. Seguimos leyendo el problema. ¿Qué presión alcanzará? Entonces me pregunta qué presión alcanzará, me está preguntando por la presión 2. Entonces, signo de pregunta en la presión 2. La misma cantidad de gas si la temperatura aumenta a 473 Kelvin. Entonces, si la temperatura aumentó, significa que es la temperatura 2. 473 Kelvin. ¿Ya está esto? ¿Ya puedo arrancar el ejercicio? ¿O hay un paso previo que tengo que hacer? Una de las cosas que teníamos que ver, que era muy importante, es que las unidades fueran todas iguales. Si no, no puedo trabajar. Fíjense, temperatura 1 y temperatura 2. Esto está en Celsius y esto está en Kelvin. Entonces tenemos dos motivos. Primero tenemos que cambiar ¿por qué? Porque las temperaturas son diferentes y no pueden ser diferentes. Entonces sí o sí tenemos que pasarlo lo mismo. Pero otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que no solamente dijimos que las temperaturas tenían que ser iguales, sino que además de eso deberíamos trabajar siempre en Kelvin. Lo que vamos a hacer es pasar estos 100 grados Celsius a Kelvin. Entonces, hacemos el pasaje y nos va a dar 373 Kelvin. Volvemos a copiar la fórmula. Ya tengo que copiar acá, pero ustedes la vuelven a copiar y van reemplazando debajo por los datos. Presión 1, 2 atmósferas. Por temperatura 2, 473 Kelvin. Igual. Presión 2 es lo que me tengo que averiguar. Entonces presión 2 es mi incógnita. Por temperatura 1, que dijimos que era de 373 Kelvin. Acostúmbrense siempre a directamente hacer el pasaje en los datos. No escribir primero la fórmula con el reemplazo y después hacer el intercambio, porque por ahí me olvido y hago mal la cuenta. Entonces yo directamente lo que hago es, cuando copio los datos, fijarme ahí, antes de hacer nada, que estén los datos correctos, que las unidades sean correctas, y una vez que lo tengo, lo voy a pasar a la fórmula. Y acá hago lo de siempre. Tengo estos dos multiplicándose, tengo esto donde acompaña directamente donde acompaña la incógnita,
¿Cómo pasa esto? Para el otro lado pasa dividiendo, entonces me va a quedar 2 atmósferas por 473 Kelvin sobre 473 Kelvin. Avísenme, chicos, si me equivoco. Avísenme, grítenme, profe, se equivocó. Presión 2. Bien. Tenemos que averiguar la presión. Entonces, ¿en qué unidad se mide la presión? ¿En Kelvin o en atmósfera? Escuché por ahí que me decían atmósfera, perfecto. Borro los Kelvin y me va a quedar en atmósfera. Simplemente hacemos la cuenta y esto nos va a dar 2,53 atmósferas de presión. Si ustedes se fijan en la fotocopia dice 2,54. Entonces, ¿mi resultado está mal? No. Simplemente en la fotocopia lo redondearon. Era 2,536 y lo redondearon a 2,54. Yo simplemente trunqué, lo que hice fue cortar sin hacer un redondeo y puse 2,53. Ni el resultado de la fotocopia está mal, ni mi resultado está mal. Son dos resultados aproximados, porque el resultado exacto daba muchos decimales y no voy a trabajar con tantos decimales. Generalmente trabajamos con 2 decimales. ¿Cuál es el resultado más exacto? Cuando yo redondeo. Cuando yo redondeo, el resultado es más exacto. Pero si yo escribo 2,53, ¿está mal? No. Simplemente es menos exacto que el 2,54, pero ser menos exacto no significa que no sea correcto. Los resultados exactos son una cosa y los resultados correctos son otra. Si la fórmula está bien aplicada, los números están bien, si me da 2,54, 2,53, 2,52, van a ser siempre resultados correctos. Ya cuando me dé un resultado, por ejemplo, me dé 5, entonces el resultado ya no va a ser correcto. O la unidad no coincida, si yo tengo que averiguar la presión y me da en litros, y entonces no está bien, porque la presión se mide en atmósferas. Si ustedes se fijan, en esta fórmula, a medida que la presión aumenta, también aumenta la temperatura. ¿Qué pasó acá? La temperatura 1 era de 373 y la temperatura 2 de 473. Significa que aumentó. Por lo tanto, nos tendría que haber dado una presión mayor. Si nos fijamos, la temperatura pasó de 2 a 2,53. Por lo tanto, se cumple la ley y está correcto. Si me hubiera dado un número menor a 2, que es la presión 1, el resultado hubiera sido incorrecto. Porque a medida que la presión aumenta, la temperatura también debería aumentar. Bueno, chicos, espero que hayan entendido bien este ejercicio. Intenten hacerlo, no se preocupen, equivóquense. Los ejercicios tienen los resultados. Por lo tanto, ¿qué me interesa a mí? Me interesa que copien la fórmula, que pongan los datos, que reemplacen, que reemplacen por los números, que despejen, que hagan la cuenta. Y si les coincide el resultado está bien. Si no les coincide es porque les faltó hacer algo. Y ahí me preguntan. Pero intenten hacerlo, háganlo mal. No tengan miedo de equivocarse. Es muy importante para aprender que se equivoquen.